Vamos a leer, como estamos viniendo leyendo, los primeros 16 versículos de Romanos capítulo 2. Dice así: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto estuvimos estudiando la semana pasada. Hasta ahora hemos visto algunos principios del juicio venidero de Dios o de la revelación justa del juicio de Dios. Este juicio, como ya venimos diciendo, primeramente manifiesta que somos inexcusables. Segundo, nos dice la Biblia que va a ser un juicio según su verdad. Y eso es un tema muy extenso al cual hemos estado desarrollando. Va a ser un juicio conforme a su, si queremos resumir, su benignidad o su carácter, sus atributos menospreciados. Va a ser un justo juicio conforme a versículo 5. Pero va a ser un juicio conforme a nuestras obras. Y desde aquí, el apóstol Pablo, de versículos 6 hasta el 10, habla acerca de la retribución de Dios, o el devolver de Dios, o el pagar de Dios. Y dice versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vamos a estar estudiando estos pasajes. No creo que nosotros lleguemos a desarrollar versículos 7 al 10 hoy, pero me es muy necesario que trabajemos lentamente con esta porción que ha sido debatida por los comentaristas. Y hay un campo casi dividido por la mitad en cuanto al concepto y el pensamiento de lo que Pablo está diciendo aquí. Parece ser una salvación por obras, una justificación por las obras de la ley. Es lo que aparenta ser al estudiar el pasaje. Lo que pasa es que cuando estudiamos el contexto de las Escrituras y todo lo que la Biblia dice de este contexto, nos es necesario desarrollarlo siempre en el contexto. El contexto general comienza en 1:18 y termina en 3:20. La justificación por la fe, recién Pablo viene a desarrollar en el versículo 21 hasta el capítulo 5, al final del capítulo, la justificación por la fe. Pablo no está hablando de principios de salvación en Romanos capítulo 2, está hablando de principios de juicio, y por eso tenemos que tener cuidado al desarrollar el texto 7 al 10, de no involucrarlo como principios de salvación, sino principios de juicio, principios de retribución, porque dice, el cual pagará a cada uno según sus obras. El fundamento de versículos 7 al 10 son las obras de los hombres, lo que ellos han hecho. Entonces, tenemos que tener cuidado al desarrollar este pasaje en su contexto. Para muchos, el contexto es Romanos 1:18 a 3:20, y en Romanos 18, de 1:18 a 3:20 es condenativo, no es justificativo. Entonces dice versículo 8, y estos son dos principios que quiero que noten de la retribución eterna, porque acá en este pasaje estamos hablando de retribuciones eternas, no momentáneas. Este no es un pago momentáneo de Dios, una disciplina momentánea de Dios. Este es el día del juicio. ¿Con qué va a pagar a los hombres impíos? Con ira y enojo. Va a tener dos aspectos de la condenación en el infierno. El hombre va a experimentar la ira y el enojo de Dios. Eso por un lado. Fíjense lo que dice, versículo 8. A los que son contenciosos. Se ha hecho un estudio profundo de esta palabra, también contencioso, que aparece más o menos 8 veces en el Nuevo Testamento. A los contenciosos,
Otra de las cualidades de los hombres es no obedecen a la verdad. Recuerden que Romanos 1, versículo 5, habla acerca de la obediencia al Evangelio, la obediencia a la fe. Romanos 16 termina con la obediencia a la fe. La Biblia dice en Hechos capítulo 6 que muchos obedecieron a la fe. La fe es una obediencia, es un paso de obediencia de parte de los creyentes, los que Dios ha regenerado, los cuales Dios ha llamado. Es un paso de obediencia. Simpleza. Mateo estaba en el banco público y pasó Cristo y le dijo una sola palabra: sígueme. Se levantó, dejó todo, le siguió. A los que estaban pescando hizo lo mismo. Es un paso de obediencia a la fe. No es meramente creo, es un paso de obediencia. Comenzamos a andar a la luz de su palabra, a lo que Él nos ha mandado a hacer. Recuerden la obediencia de Pablo. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Fue un paso de obediencia, fue inmediato. Fue un regenerar del espíritu de obediencia. Ahora nos dice el versículo 8 al final, sino que obedecen. Sí, tienen obediencia. Son esclavos de lo que dice Romanos capítulo 6, a la injusticia, al pecado. Ellos no son libres. Son libres en el ámbito de su esclavitud. Ya lo hemos estudiado eso. Los hombres dicen, tengo libre albedrío. Sí, tengo libertad dentro de mi esclavitud. O sea, dentro de mi pecado tengo libertad de hacer lo que yo quiero. Dios me da soberana libertad dentro de mi esclavitud. Tú puedes decir, yo tengo libertad para hacer lo que quiero. Sí, dentro de tu esclavitud. Pero eres un esclavo del pecado. Entonces dice el versículo 8, sino que obedecen a la injusticia. No pueden salir de eso. Tienen un amo, el cual es el diablo, un príncipe de este siglo. Son esclavos de sus propias concupiscencias, dice Efesios capítulo 2. Obedecen a la injusticia, no obedecen a la verdad. Ahora vienen las otras dos sentencias, y esto lo vamos a estudiar, pero no hoy. Pero es tremenda estas dos palabras que siguen. Esto es la retribución de Dios a las obras de los hombres. Recuerden, ira y enojo tienen que ver con su carácter. Pero ahora cae sobre los hombres eternamente, lo cual Dios va a tribular en el infierno. Dice, tribulación y angustia. Esas son las dos retribuciones de Dios por todos los males hechos de los hombres. En el infierno el hombre va a sufrir tribulación y angustia eterna. No quiero ni pensar lo que significa la angustia del infierno eternamente. No poder salir de la tribulación del infierno, ni poder salir de la angustia del infierno. Esta es la forma en que Dios va a retribuir a los hombres. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Lo que otro que quiero remarcar, ya lo vamos a estudiar, pero es que el énfasis de 7 al 10 es en el hacer, no en el creer. No está hablando nada de fe el texto, no está hablando nada de que yo creo en Dios o creo en Cristo, nada de eso. El texto está hablando del hacer. Y si tú en este momento surges conmigo, como muchos han puesto la pregunta, ¿por qué Pablo en el corazón de una epístola que es la justificación por la fe, habla de una justicia por la ley, habla de una justicia por el hacer, habla de una justicia por las obras, como dice Santiago en el capítulo 2. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Tú dices, esto no está en las Escrituras. El problema es que hay amplitud de textos que confirman este tema presentado aún por el mismo Señor Jesucristo. Ya lo vamos a estudiar. Pero lo que quiero enfatizar es en el versículo 7, dice, el bien hacer. En el versículo 8 al 9 al final, hacen lo malo. El judío primeramente y también al griego. Y versículo 10, gloria, honra y paz a todo el que hace. No está hablando de fe, está hablando de hechos. Hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esto también dice Santiago, pero esto no lo dice Santiago meramente. Santiago quizás se fundamenta en Mateo capítulo 7, porque Cristo enseñó esto. En versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es contradicción esto, queridos hermanos. Para mí es abierta contradicción de lo que Pablo viene enseñando y lo que va a enseñar. Que el hombre se justifica por el guardar la ley. La Biblia dice todo lo contrario. Pero acá hay una paradoja. Hay una aparente contradicción de Pablo, pero no es así.
A través de todo el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Deuteronomio, Dios había establecido pasajes donde decía, si tú hicieres estas cosas, te bendeciré con vida. La promesa de guardar toda la ley era obtener vida eterna. El hombre que hacía las cosas como la ley manda, obtenía la vida eterna. Pablo lo dice más adelante en Romanos capítulo 10, cuando habla de la justicia que es de la ley y la justicia que es de la fe. Dos tipos de justicia, dos caminos. ¿Tú quieres justificarte ante Dios por tu hacer? Bueno, bien, anda adelante con ese pasaje. Hazlo. Trata de guardar la ley como manda la ley. Todos los que dependen de la ley, dice Gálatas capítulo 3, son malditos. No son benditos, no son bendecidos, son malditos. ¿Por qué? Bueno, Pablo en Romanos capítulo 3 parece que vuelve a surgir con la contradicción, porque dice, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Sin embargo, dice, hagan el bien y serán premiados por Dios. Entonces, ¿cómo es el tema? Bueno, Jesús le dijo al joven rico, guarda la ley. Él dijo, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Cristo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijo nada de eso, no le habló nada de fe. El joven rico le preguntó al Señor, ¿qué debo hacer? No dijo, ¿cómo es el camino de la salvación? Ya tenía determinado en su mente que la salvación es por el hacer del hombre. Entonces Cristo le contestó conforme a su pensar. ¿Tú crees que es por ti? Entonces esta es la forma que lo tienes que hacer. Guarda la ley. El joven rico le dijo al Señor, ¿cuáles los mandamientos? Jesús le mencionó los últimos 6. Le mencionó los que tienen que ver con el hombre. Les dijo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. El joven rico le dijo, esto lo he hecho desde mi juventud. Y Cristo podría haber dicho, bueno, te voy a premiar, pero falta, una cosa te falta, le dijo. Le faltaba algo para hacer. El joven rico, ¿qué es lo que debo hacer? Dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Es solo en los primeros 4 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre tu dinero. ¿Qué hace el joven rico? Dice, no, se pone triste porque, no, esto no puedo hacer. Entonces no puede ser premiado. Lo que quiero remarcar es que estas verdades de la Escritura son manifiestas en el hacer del hombre muchas veces. No aquí en Romanos nomás. Por eso dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Había contado un chiste años atrás que oí, y me pareció muy interesante. El hombre que llega al cielo. Y Pedro está a la puerta. San Pedro y el hombre le dice, bueno, quiero entrar. Dice, bueno, para entrar necesitas 1000 puntos. Y el hombre le dice, bueno, bueno, decime qué has hecho. Y el hombre empezó, bueno, leí la Biblia, fue a la iglesia, repartí literatura y bueno, un montón de cosas así. Y se cansó de dar una lista larga de cosas que nunca había hecho, pero bueno. Y Pedro lo miró y dijo, muy bien, hijo mío, eso es 1 punto. Bueno, el hombre empezó a transpirar porque se dio cuenta que se le estaban acabando los recursos y bueno, empezó a decir, bueno, visité a las viudas, corté el pasto de la gente, un montón de cosas así. Cuando terminó de decir su lista larga, San Pedro le dice, bueno, muy bien, van 2 puntos. Tiene que llegar a 1000. El hombre dice, es imposible entrar al cielo entonces, solamente por la gracia de Dios. Y Pedro dice, esos son 1000 puntos. Esos son 1000 puntos. Acá tenemos el versículo 14. Pablo dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Desde el versículo 17 hasta el final, Pablo va a hablar acerca del hacer del judío. Pero bueno, aquí pausamos un momento. Quiero volver hacia atrás simplemente a recordarle lo que desarrollamos en cuanto a las obras que Dios va a juzgar. Las obras que Dios va a juzgar. Yo lo había mencionado y ahora no lo estoy encontrando acá en mis notas, perdón. Se me perdieron las notas, hermanos. Las borré esta mañana, no estoy seguro. Bueno.
No las encuentro en las notas, lamentablemente. Dice así, quiero remarcarles este pasaje, Romanos 2, 6 al 10. Primeramente, los puntos de vista del texto, ¿ok? Yo tengo uno formado en mi corazón, se los voy a dar ahora, pero primeramente quiero ser justo en dar los puntos de vista que algunos piensan. Se los voy a leer. En realidad en el pasaje hay 5 diferentes puntos de vista, cómo los comentaristas miran sobre esto. Pero entre los hombres que yo leo, de los que considero serios estudiosos de la palabra, no estoy menospreciando a ningún otro, pero los serios estudiosos de la palabra se parten al medio en cuanto a la interpretación de este pasaje. Se los voy a dar los puntos de vista. La mayoría de los comentaristas han argumentado que Pablo se refiere a cualquier no cristiano. Pero dentro de esta interpretación hay que distinguir 5 enfoques que difieren en aspectos vitales. Primer enfoque. Algunos piensan que Pablo establece como posibilidad la salvación de algunas personas por medio de sus obras, aparte de la fe en Cristo, y que este principio se encuentra en una tensión irreconciliable con su enseñanza de la justificación por la fe solamente. O sea, una posible adquisición de salvación por las obras. Eso es un pensamiento. Otros, punto 2, otros argumentan de manera similar que Dios recompensa con vida eterna a quienes responden obedientemente a la luz que han recibido. Nada más. Por ejemplo, la gente que ve la creación, cree en un Dios en base a la creación, te dice, a ese le voy a dar la salvación, se la merece. Y que mientras se considere que las obras se producen con la ayuda de la gracia de Dios, no se crea ninguna contradicción con la enseñanza de Pablo en otros lugares. Punto 3. Otra variación sostiene que a quienes buscan seriamente la paz eterna, se les concede la fe que trae la justificación, y esta fe es el término medio que faltaba en el argumento de Pablo, en el que él trae vida eterna. Punto D. Unos pocos han visto el principio como puramente hipotético, una declaración de cómo serían las cosas si Cristo no hubiera venido y la ley pudiera cumplirse. Por ejemplo, Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 2, si la gracia de Dios y la justificación es por la ley, en vano murió Cristo. O sea, si Dios justifica a los hombres también por la ley, entonces fue un desperdicio la muerte de Cristo. Por último, otros argumentan que la promesa de la vida eterna para los que hacen el bien es plenamente válida, pero que el poder del pecado impide a alguien que haga ese bien en las medidas necesarias para merecer la salvación. O sea que Pablo está diciendo, Dios va a recompensar a los buenos. El problema es que no hay buenos. Eso es lo que están argumentando algunos. Desde versículos 7 al 10 argumentan que no. Pablo está diciendo, Dios es justo, y como es justo, si Él encuentra a un hombre de bien que ha hecho el bien toda su vida, le va a pagar con vida eterna. Ese es el argumento. Los versículos 7 al 10 establecen la condición aparte de Cristo para la salvación. El argumento posterior de Pablo muestra que nadie es capaz de cumplir esas condiciones. O sea, cuando llegamos a Romanos 3, Pablo está diciendo, nadie puede hacer esto. Pasa que hay un montón de textos conflictivos para poder encajar esta verdad o esta enseñanza o esta creencia, por así decir. Lo que más crece en popularidad, en la opinión de los comentaristas que han empezado a cambiar, en pensar en este texto de versículos 7 al 10, es esto, que los versos están hablando específicamente de cristianos. Y que no es la raíz de lo que se está hablando, sino el fruto de lo que se está hablando. No es la raíz de su salvación, sino el fruto de su salvación. Es la evidencia que se mostró en sus vidas de que Cristo era su Salvador y Señor, y por ende se mostró en cómo ellos se condujeron mientras estaban en el cuerpo. O sea, es la demostración de gente regenerada. Esta postura la toma el pastor John MacArthur.
Él dice que desde versículos 7 al 10 habla de dos grupos de personas: los regenerados y los no regenerados, los creyentes, si quieres, y los no creyentes, los que son salvos y los que no lo son. Pero no está hablando del principio de salvación. MacArthur dice, Pablo recién va a tratar eso en Romanos 3:21, sino está hablando del principio de devolución, de retribución, de recompensas. Porque fíjense, versículo 6 lo dice claramente, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si tú tienes alguna duda de eso, toda la Biblia habla de eso, desde Génesis y Apocalipsis, pero en cuanto a los justos también. La Biblia dice que Dios va a recompensar a los justos. Otro que yo estimo mucho dice esto, uno de mis favoritos comentarios. A la luz del punto principal que se hace en el contexto más amplio, estas afirmaciones deben ser entendidas solo como una posibilidad teórica. En realidad no hay nadie que haga completamente el bien. Como dice Pablo más tarde, nadie es justo, ni siquiera uno, nadie hace el bien, ni siquiera uno. Algunos intérpretes, sin embargo, asumen que versículos 7 y 10 está hablando de creyentes. Yo por mi lado no lo creo así. Creo que está hablando de un caso simplemente teórico. Algunos se inclinan a decir que tales personas interpretan las Escrituras y dicen que estos son justos y que Dios está recompensando a justos. ¿Cuál es el problema de este autor? Él dice que en el día del juicio los justos no estarán ahí. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15, los justos no estarán en ese juicio. Y si entendemos Romanos 2, 5, es que ese es el día del juicio, y Romanos 1, 2, 1 al 16 está hablando de ese día. Por ende, si está hablando de ese día, ¿cómo vamos a poner justos en ese día? Eso es lo que está diciendo el autor. Solamente les presento para que digan, es muy fácil la interpretación. Sinceramente, hace 2 semanas que lo vengo estudiando y no es sencilla la interpretación. Este pasaje, juntamente con Romanos 9, quizás sean uno de los pasajes más difíciles de dar una interpretación certera. Y si ustedes quieren y desean, cómprense 30 comentarios de Romanos y después léanlos todos y van a ver que se dividen los campos. Entonces uno tiene que tomar una decisión en cuanto a qué voy a enseñar yo acá. ¿Qué es lo que yo voy a decir de este pasaje? Yo simplemente les di los puntos de vista que los hombres miran. Este hombre, por ejemplo, dice, no podemos poner a los justos en el juicio del gran trono blanco. Lo que sí debo entender es que si estudio las palabras griegas de este pasaje, y las estudié del versículo 7 en adelante hasta el 10, el problema que cae a mi corazón es que no se mencionan estas palabras para los impíos, sino para los justos. Ahí está el drama de mi corazón en cuanto a esto, y lo voy a explicar ahora. Pero primeramente quiero que noten conmigo, comenzando con versículo 7. El versículo 6 dice, pagará a cada uno según sus obras. El versículo 7 dice, vida eterna. Uno enseguida dice, parece como que la recompensa de Dios es vida eterna. ¿No enseña la Biblia que vida eterna está asociada al principio de la vida del creyente y no al final? Saben que cuando ustedes estudian el término vida eterna, es impresionante en cuántos ángulos se encuentra en la Biblia. Para mi mente cerrada se encuentra en el principio. Para la mente abierta se encuentra no solamente en todos los ámbitos de la vida del creyente, sino que se extiende en distintas formas y enfoques. Por ejemplo, Cristo, cuando habló acerca de la creencia de la vida eterna y habló acerca de sí mismo, asoció la vida eterna a sí mismo. En Juan 10, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no dijo, yo vine para que un día ustedes puedan obtener la vida eterna. No, yo he venido para que tengan la vida eterna.
Juan 6 vuelve a enfatizar lo mismo. Dios ha dado al Hijo, que es el pan vivo que descendió del cielo, para que todo aquel que en él cree tenga vida. La vida es una posesión inmediata del creyente. Cristo dijo, no queréis venir a mí para tener vida. Eso lo dijo en Juan 5, versículo 39. Escudriñad, dijo las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. O sea que si ellos venían a Cristo en ese momento, obtenían la vida prometida de Romanos 2:7. El problema es que Romanos 2:7 la pone al final de la carrera y otros pasajes la ponen al principio. Pero después hay otros conceptos, como Juan capítulo 17, versículo 3, cuando dice, esta es la vida eterna. Bueno, ahí Cristo me está resumiendo, definiendo la vida eterna, no como algo que voy a obtener, sino algo que me da ahora. No, dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan el apóstol dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que la vida eterna, aparte de eso, en ningún lugar de nuestras páginas de nuestra Biblia se otorga vida en relación a obras. ¡Nunca! La vida física Dios la da por dádiva. Si la vida física no la recibes por tu bien hacer, ¿por qué piensas que la vida eterna, que es 1000 veces superior a la vida física, la vas a recibir por tu bien hacer? Pero acá Pablo dice que los justos serán recompensados con lo más glorioso de la eternidad, la vida eterna. Y Dios lo recompensa en base a sus obras. Tengo que decir, no entiendo nada, Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Fíjense lo que dice el versículo 7. En el versículo 6 dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Ahora las palabras importantes de este versículo 7 que cambian todo el sentido del texto para su interpretación, para tu entendimiento y el mío, es perseverando y buscan. Perseverando y buscan. Ahora, déjenme decirles a modo de introducción al texto, que la palabra dice aquí, a los que perseverando en bien hacer. Es que la Biblia habla de esto de otra forma o manera. Bueno, si tomamos el texto de versículos 7 al 10, habla de los malos y de los buenos. Y habla de los que hacen bien, los que hacen mal. O sea, podemos resumirlo en luz y tinieblas, hijos de obediencia, hijos de desobediencia, si quieren así. Podemos hablarlo del hombre necio, el hombre sabio, el hombre prudente, el hombre insensato. Dice, ¿de dónde dice eso en la Biblia? Bueno, para que entiendan, ya vamos a mirar más textos, pero para que entiendan, quiero que primeramente vayan a Mateo capítulo 7 en sus Biblias. Mateo capítulo 7, y estoy desarrollando simplemente el hecho de lo que dice la Escritura en cuanto a estas diferencias que marca el Señor. Por ejemplo, en el juicio a las naciones, cuando divide las cabras de las ovejas, el Señor no habla de la fe, Él habla del hacer. Y los va a recompensar para vida eterna o para condenación eterna por lo que hicieron. ¿Se acuerdas de eso? Te lo menciono. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estaba desnudo, me vestisteis. Cuando en la cárcel vinisteis a mí. Cuando enfermo, me visitasteis. Cuando estaba forastero, me recibisteis. Ellos preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos? Desnudo, sediento, hambriento, en la cárcel o enfermo o forastero. E hicimos todas estas cosas. Jesús dijo, ¿en cuánto lo hiciste a uno de los más pequeños? A mí me lo hiciste. Y luego añade, entrad al reino preparado para vosotros. ¿Cómo lo recibieron ellos? A través de la examinación de sus obras. ¿Cuál fue su recompensa? ¿El reino en base a qué?
obras. Pero después al otro grupo que estaba mirando también, les dice, ellos dijeron, Señor, ¿cuándo no te dimos de comer o no te dimos de beber o no te visitamos o no fuimos a la cárcel a verte cuando estabas enfermo, no fuimos a ti o cuando estabas forastero no te recibimos? ¿Cuándo? Y dijo, en cuanto no lo hiciste, en cuanto no lo hiciste y en cuanto lo hiciste se basó en el hacer. Y en el hacer juzgó eternamente al hombre y en el hacer lo bendijo eternamente. Yo no lo enseño eso. Lo enseña mi Biblia y lo enseña mi Señor. Entonces yo debo aprender a interpretar de qué está hablando el Señor con eso. Por ejemplo, aquí hay una ilustración. Mateo 7, versículo 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Y qué sigue? Y las hace. Uno dice, pastor, usted nos viene enseñando hace tanto tiempo y usted cree que nosotros no podemos hacer. Y bueno, sí, yo sé que Filipenses 2 dice, Dios es el que produce el hacer y el querer, conforme a su voluntad. Años atrás, cuando estudiaba Romanos y Santiago, mi profesor decía que son dos perspectivas. Romanos es Dios mirando al corazón. Él ve la fe. Él no necesita obras para saber que tú crees. Porque Él mira el corazón, Él ve el corazón. Yo no puedo mirar el corazón, yo no veo tu fe. Dios sí. Y cuando tú crees en tu corazón, Él te justifica, sin obras. Sin obras, porque la fe creyó en lo que dice de Cristo. Creíste la obra de Él. Y en su obra fuiste bendecido con justicia. Es lo que dice Romanos capítulo 4. Dios mediante vamos a llegar ahí, si estamos aún. Pero cuando llegas a Santiago, es la visión de la fe, pero debajo del ojo humano. Y el ojo humano no ve el corazón, el ojo humano ve las obras. Por ende, Santiago dice, yo puedo ver tu fe por tus obras. Santiago es como el hombre ve tu fe. Romanos es como Dios ve tu fe. Dios la ve desde tu corazón. Santiago dice que necesita obras para que se vea. Ahora tú dices, bueno, las obras que estoy haciendo, ¿las estoy haciendo yo? Bueno, no, la Biblia dice todo lo contrario. Pero fíjense lo que dice, versículo 24. Le compararé a un hombre prudente. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí estamos con el hacer de nuevo. Le compararé a un hombre insensato. Entonces Cristo dividió la justicia de la fe y la justicia de las obras en dos campos. Cristo habló de los hombres que no hacen y Cristo habló de los hombres que sí hacen. Cuando enseñó una parábola habló de dos hijos. Dice, un hombre tenía dos hijos, uno le dijo, ve, y el hijo le dijo, vaya a mi campo y trabaja. El hijo le dijo, no, y fue. Y el otro le dijo, ve, y el hijo le dijo, sí, y no fue. Cristo dijo, ¿quién hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo no y fue? ¿O el que dijo sí no fue? Y le respondieron el que dijo no y fue. Ese hizo la voluntad de su padre. Cuando Cristo habló a los hombres que están delante del trono, que se justifican por sus obras, que son hacedores de impiedad, Él les dijo que ellos no hacían la voluntad del Padre. No le dijo no creen a Dios, dijo no hacen. No hacen. Porque la fe genuina de un creyente está en un continuo hacer. Si yo no veo en tu vida y tú no ves en la mía un continuo hacer, entonces testifica furiosamente de que no eres un regenerado. Pero el tema es este. Fíjense, volviendo a Romanos capítulo 2, versículo 7. Notan esto. Romanos 2, versículo 7. Por favor, quiero que noten conmigo esto. Dice así la Escritura: vida eterna a los que perseverando en bien hacer. La palabra perseverancia griega es upumone. Yo me tomé el trabajo, como siempre me gusta hacer. Mire, cada referencia, son aproximadamente 40. Una por una, para asegurarme
de que esta palabra jamás se usa para un impío. Y no hay una sola referencia que en la escritura de esta palabra que se indique para el hombre impío. Ninguna. Eso por un lado. Pero ustedes han escuchado esta frase dicha por el Señor y que luego se testifica en el libro Apocalipsis, y es: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Esa frase es upumone, es paciencia. El que tiene la paciencia de Cristo, ese será salvo. El que está continuamente haciendo el bien, incansablemente, con una persistencia continua, y que no ha abandonado, ni que se ha olvidado de Dios días sin números, como dice Jeremías, y que ya no anda más con Cristo, como dice Juan capítulo 6, y que ya ha abandonado el camino de la justicia, y que nunca más está andando en esa senda de la verdad. Y uno dice: bueno, pero hace años atrás yo los vi pasar adelante, se arrodilló, lloró y se quebrantó y clamó a Dios por arrepentimiento y recibió a Cristo, y yo confío en esa decisión. Eso es Ezequiel capítulo 3, 18 y 33. Si el hombre justo dejara hacer justicias, sus justicias no serán recordadas. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Cómo puede ser que el hombre que era justo dejó de hacer justicia? Y Dios dice que ese hombre que dejó de hacer justicia ya no es justo. ¿Perdió su justicia? No, nunca la tuvo. Déjenme leerles algo que tengo anotado acá de un hombre, ni sé quién es, porque lo saqué de una página que estudio que se llama Precept Austin. Y este hombre dice así, esta frase me gustó. Ya me habéis oído decir esto antes, dice: la fe que se desvanece antes del final de la carrera. ¿No? Cuando uno mira a un hombre que dice que cree en Dios y de repente se fue al mundo, sus placeres, sus deseos, se entrega, pero lujuriamente todo eso, y uno dice: ¿qué le pasó a ese hombre? Ese andaba en la justicia, ese andaba en la verdad, ese hombre. Esta es la cita: la fe que se desvanece antes del final tiene un defecto desde el principio. Tremendo. Porque nosotros no vimos si realmente creyó o no. Nosotros empezamos a ver un fruto ficticio, hipócrita, de una fe no genuina que antes de llegar al final de su carrera se desvanece, se desaparece. Es un Judas que tiene un principio fogoso y que arranca fervoroso, y es un discípulo de Cristo y está contado entre los apóstoles, y de repente se desvanece esa fe y él mismo desaparece de la escena. Mejor, dice Pedro, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero déjenme decirles esto: en cuanto a esa palabra, la perseverancia o el upumone, como decimos en las Escrituras, no hay tiempo para ni leer estos pasajes, pero cada uno es precioso, pero siempre está enfatizando el sufrimiento del creyente y la perseverancia del creyente. Os es necesaria la paciencia, dice Hebreos 10:36. Mi papá me citaba este texto siempre. Os es necesaria la paciencia, que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Déjenme leerles el texto. Juan el apóstol habló acerca de la paciencia de los santos en Apocalipsis. Pero él dice de sí mismo: yo, vuestro hermano Juan, copartícipe de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es interesante que el abandono en el camino de la senda de la justicia es una falta total de upumone, que upumone es una virtud de Dios dada al creyente. Es un fruto del Espíritu, paciencia. Cuando eso no está, que es la marca primordial de un creyente, si no hay upumone, si no hay perseverancia, si no hay paciencia, si no hay insistencia en el bien hacer, remarca que
hubo un problema de la fe del principio. Nosotros la vemos desvaneciendo en la carrera al final, pero hubo un problema de esa fe desde el principio. A nuestros ojos nos engaña, no a Dios, no a Dios. Dice así, se los leo nomás, no hay tiempo ni para mirar los textos, pero déjenme leérselo. Dice así, la Escritura, aquí está la paciencia de los santos, dice Juan, y los que guardan los mandamientos de Dios. Una y otra vez está esta referencia. ¿Saben cuál es la primera vez donde aparece esta palabra en la Biblia? Eso sí quiero que miren. La primera vez que aparece upumone es el corazón de lo que Pablo está enseñando. Vayan a Lucas, el capítulo 8, versículo 15. Es la primera vez donde aparece esta palabra. Es tremendo cómo se utiliza esta palabra aquí. Esto lo he enseñado tantas veces, aún aquí en Ezeiza, donde estoy ahora predicando ahora, desde este púlpito. Lo que pasa es que la iglesia está vacía. Está mi esposa aquí, Johnny y Samuel, que están acá. Así que se aumentó la congregación. Antes éramos yo, Lisa y Johnny, ahora está Samuel, se aumentó un poco. Tuve que venir yo a él porque él no va a Bragado a visitarme, así que bueno. Fíjense lo que dice el versículo 15. Este es el último corazón. Mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que corazón bueno. Yo no pensé que existía corazón bueno. ¿No dijo usted hace semanas que viene enseñando que el corazón es engañoso y perverso sobre todas las cosas? ¿De qué está hablando la Biblia cuando dice el corazón bueno? ¿De qué está hablando la Biblia cuando dice el hombre bueno? Del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿De qué está hablando la Biblia? Si Cristo contradijo eso diciendo no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, hay uno solo que es bueno y es Dios. Como Él mismo dice, el buen tesoro, el del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿De qué me está hablando la Biblia? ¿Crea confusión o no? Fíjense lo que dice el versículo 15, más la que cayó en buena tierra. Yo pensé que no había buena tierra. ¿Saben que la tierra es el despliegue de los corazones? La Biblia dice que el corazón regenerado es buena tierra. Estos son los que corazón bueno. Mi profesor de instituto siempre decía, la buena tierra es la que el arado del Espíritu ha pasado para prepararla, para recibir la semilla de la palabra de Dios. La buena tierra es la que ha sido preparada por el Espíritu Santo. Es buena porque la mano de Jehová ha estado ahí. Es buena porque desde el principio Jehová dijo que todo lo que Él hace es bueno. Y por ende, cuando Él pasa por ahí y Él prepara la tierra esa, ya se santifica con su bondad. Es tierra buena. Pero fíjense lo que dice el texto. Que estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con upumone. Dan fruto con perseverancia. Insistencia, importunidad, continuidad. Día y noche, los términos son tan abundantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En cuanto a la continuidad, quiero decirles algo, queridos hermanos, y ya se me fue la hora. Quiero decirles algo. Esta es la virtud de Dios que más se nos muestra. La perseverancia. Mientras que la tierra permanezca. No cesará. El frío, el calor, el verano, el invierno, la siembra y la cosecha. Eso se llama perseverancia, eso se llama continuidad. Dios lo estableció con el pacto del día y la noche. Dígame cuándo ha habido un día donde Dios no ha insistido con la perseverancia. Con la perseverancia del testimonio de su pacto. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Día a día y noche a noche. Eso se llama continuidad, eso se llama perseverancia. Es Dios diciendo, yo tengo upumone con los hombres. Paciencia, una extensión día a día, noche a noche, continuamente. Dios deja 5 minutos de la upumone, la benignidad de su aire a mí. 5 minutos nomás. Dios no me dé aire por 5 minutos.
Pero tengo 54, casi 55, y en 55 años no ha faltado Dios a un minuto de oxígeno en 55 años. Él ha sido upumone, perseverante, continuo en su bondad. Y como Él es, quiere que los justos sean. Y como Él es, no son los impíos. Abandonan, olvidan. No existe una gota de upumone en ellos. No hay perseverancia. Si el Dios del cielo y la tierra no perseverara en su bien hacer, la tierra no existiría. Si Él no perseverara en su benignidad, la tierra hoy no estaría. Se sostiene por su perseverancia, por su continuidad, por su importunidad diaria, continua sobre los hombres. No se cansa de hacer bien. Lo escupen, le injurian, lo maldicen, son ingratos. Y mi Dios no se cansa. Sigue mañana, tarde y noche, día continuamente. Y se levanta por decir hacia la mañana y bendice la tierra de nuevo. Y sus misericordias son nuevas y su benignidad sobre ella. Y no cesa de mandar el rocío y no cesa de acordarse de los animales. Y no cesa porque Dios es perseverante continuamente en estas dádivas que Él da. Bueno, déjenme decirles esto. La Biblia lo llama todos los días. Y termino. La Biblia lo llama todos los días al término de perseverancia. Por ejemplo, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte en tu corazón todos los días de tu vida. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo los haga oír mis palabras, los cuales aprenderán a temerme todos los días. Todos los días. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días. Todos los días. Guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, todos los días. Me he salteado un montón de pasajes. Es impresionante, busquen en su concordancia todos los días y van a ver cómo Deuteronomio está plagado de esto. ¿Por qué Dios quiere todos los días? ¿Por qué quiere tanta perseverancia? ¿Por qué Dios quiere todos los días? Porque mi Dios es un Dios de todos los días. Y Él es todos los días en su benignidad y Él quiere respuestas de los justos como Él es. Por ejemplo, le dijo al rey, David sabía esto, Saúl lo sabía, Saúl nunca lo hizo, al menos uno se da cuenta por su forma de conducir, pero David sí lo hizo. Dice, el rey cuando suba al trono tomará una copia de la ley, la escribirá con su mano, tendrá una Biblia. ¿Sabes lo que Dios dijo que quería que haga? Y tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Pregunta hago, ¿eres justo? ¿Lees este libro? David dijo, meditarás en él de día y de noche. Eso se llama perseverancia, eso se llama continuidad, eso se llama perseverando en bien hacer. No, hace más de un mes que no leo la Biblia, pastor. Hace semanas que no agarro la ley. Ten cuidado de ti mismo. Si no hay upumone, si no hay perseverancia, comienzas a testificar de que hay algo serio faltando en ti. Quizás no tienes el fruto del Espíritu porque no tienes al Espíritu. Y por eso no hay perseverancia todos los días. La Biblia dice que Ana se presentó en su oración y dijo esto: lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Perseverancia. Y lo trajo ante Elí y le dijo: lo dedico a Jehová todos los días que viva. Job
Acontecía que habiendo pasado el turno, oraba por sus hijos. Y dice Job, quizás han blasfemado a Dios. Y esto hacía todos los días. Perseverancia. David dijo, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Perseverancia. Hechos 5 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Esta palabra se halla en el día y noche y en el continuamente y en la palabra continuo. Esta palabra está tan plagada en toda la Biblia, en una manera diferente a otra, pero que enfatiza el mismo significado, que es continuo. Es una perseverancia continua. Y la palabra buscar, que no empezamos a mirar. Pero tengo que decirles esto para terminar. ¿Okay? Ténganme pulmones, paciencia. Escuchen. ¿Cómo se manifestó la paciencia en Abel? Ofreció el sacrificio agradable a Dios. ¿Cómo se manifestó Noé, upumone? Noé hizo el arca 120 años. Paciencia. ¿Cómo se manifestó la paciencia de Dios en Abraham? Dejó su país, su parentela. Y la Biblia dice que creyó contra esperanza y dio gloria a Dios y lo hizo en paciencia. ¿Cómo se manifestó la paciencia de Dios en José? José, la Biblia dice, tuvo temor de Jehová en su ambiente de familia y fuera de su ambiente, y fue perseverante en todos los ambientes donde estuvo. ¿Cómo se manifestó en la vida de Josué? Dice 40 años, no se apartó del templo. Upumón en el templo, Josué. Paciencia. ¿Por qué Josué fue líder después de Moisés? Porque manifestó características de liderazgo. ¿Cuáles son las características de liderazgo? Paciencia. Paciencia, continuidad, perseverancia. David, la Biblia dice en Hechos, hizo la voluntad de Dios en toda su generación. Paciencia. Fue el ejemplo a imitar, David. Te guste o no te guste, que él cayó en pecado. La Biblia pone a él como el ejemplo a imitar. Moisés fue paciente con Israel 40 años. Desechó las riquezas de Egipto y estimó los vituperios de Cristo toda su vida. Para Sadrach, Mesach y Abednego, la paciencia se manifestó en que peligraron sus vidas y ellos estimaron no sus vidas preciosas para sí mismos. ¿Y qué de Isaías, Ezequiel y Jeremías? ¿Cómo se manifestó la perseverancia? Tenían que predicar a un pueblo que no los iba a escuchar, Ezequiel, a un pueblo que lo iba a resistir, Jeremías, y se puso a llorar por ellos, y a un pueblo que se iba a abandonar totalmente, y fue Isaías. Pero estos tres profetas persistieron y perseveraron en predicar cuando no había un pueblo que los iba a escuchar. Pero Dios alaba el upumone de los profetas. Mateo dejó los negocios y su perseverancia siguió a Cristo continuamente. Pedro dijo, nosotros persistiremos en la oración y la predicación de la palabra. ¿Cómo se manifestó upumone en los apóstoles? Nunca abandonaron la oración, nunca abandonaron la enseñanza. ¿Cómo se manifestó en la iglesia? Dice, estaban reunidos, perseverando unánimes en la oración, y se juntaban, perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles. Hubo pulmone brillante en la iglesia primitiva. Hoy la iglesia ha abandonado eso. Pero la iglesia primitiva era tremenda en su perseverancia. Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. Qué tremenda perseverancia. Nada me va a frenar de mi carrera y terminar con gozo mi carrera y la carrera que ha recibido el Señor Jesús. Eso es upumone. Eso es perseverancia. ¿Qué dice Pablo? Dice, los creyentes se marcan por su perseverancia. Esa perseverancia es un fruto divino.
Y tú dices, yo no sé si tengo perseverancia en el bien hacer. ¿Has dejado de leer? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de buscar al Señor? ¿Qué quieres que Dios te pague? ¿Pereza? ¿Que no hay una insistencia? ¿Que no hay una continuidad? ¿Debía quemar el altar día y noche continuamente? ¿Debían las lámparas adentro quemar día y noche continuamente? ¿El incienso debía quemar continuamente? Y tú puedes permitirte un día, una semana, un mes, no leer, no voy a la iglesia, me voy a tomar descanso de Dios. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan. Esa es la dirección del ojo, el alma y corazón. Vamos a mirar eso la semana que viene. Dirección del ojo, el alma y el corazón. Cristo le preguntó a los que vinieron a Él, ¿qué buscáis? Todos buscan. A veces que los gentiles buscan y los creyentes buscan. Pero ¿qué buscan los gentiles? ¿Y qué buscan los justos? ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde miras? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta gloriosa mañana de resurrección que nos has concedido. Gracias por poder estar en tu palabra. Pedimos que nos estés dando entendimiento y comprensión. Bendice a cada uno que ha podido estar esta mañana escuchando. Bendice tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.